Carlos Campolongo. Carlos, ¿qué tal? Un gusto, buen día. Muy buenos días, José, a ti y a todos tus oyentes, ¿no? De esa importante emisora, a todos los amigos de Reconquista. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, queríamos tener un poco una lectura, una mirada tuya con toda la sabiduría desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista político también, porque está claro que Carlos Campolongo tiene toda una identidad, una trayectoria política dentro del justicialismo. ¿Cuál es la mirada actual de cómo estamos parados los argentinos? ¿Cómo ves al presidente? ¿Cómo ves al gobierno? ¿Qué ves de la realidad de nuestro país en estos momentos? Mientras vos me formulabas la pregunta, estaba tratando de buscar un adjetivo que no fuese apocalíptico, pero que tampoco fuese complaciente. Obviamente, el concepto que más se usa actualmente es la incertidumbre. ¿Qué quisiste decir, Carlos, con el concepto más vigente, quizás más abarcativo, sea la incertidumbre? A ver, ¿cómo es esto? Claro, la incertidumbre como un estado social extendido, digo, en diversos sectores, prácticas, vida cotidiana, inquietudes por tener o no tener trabajo, por el poder adquisitivo, bueno, todo lo que significa la vida cotidiana del conjunto. Pero, decía cuando se cortó, estaba tratando de complementar tu pregunta, diciendo que, y ese fue el concepto final mío para cerrar el otro, que es que yo percibo prudentemente, no, insisto, no quiero hacer catastrofismo, percibo una ausencia absoluta de un proyecto común. Y este no es un eslogan. Proyecto común, por lo menos para los que tenemos un ideario político al cual nos hemos comprometido y que vos explicaste muy bien, tiene sus pasos fundantes. El general Perón, en un congreso del pensamiento, da un discurso que se titula, pasó a la historia como la comunidad organizada. Y yo me replantearía hoy, ¿qué es nuestra comunidad organizada? Cuando en lo económico se ponen parches, cuando en el conjunto no se busca la integridad del conjunto y las necesidades del país, cuando no hay un proyecto común. Entonces no tenemos organización, lo vemos a diario, que el Estado como función esencial, junto con otros actores, pero como aglutinador, no tiene eficiencia, ni tiene realmente la aptitud que hay que tener hoy. Cuando observamos eso, bueno, vemos que evidentemente es imposible avanzar solamente con la voluntad de los anuncios, las fotos y una cosa muy loable, digamos que parte de la CGT, en el día de ayer, antes de ayer, se reunió con organizaciones sociales y anuncian un plan de 4 millones de puestos de trabajo. La verdad que es maravilloso, ojalá lo puedan hacer. El problema es que no explican cómo, el problema es que no explican qué proyecto de conjunto, de país trascendente hay. Entonces termino. Los pueblos, yo pienso, mi idea, humildemente y democráticamente, pienso que los pueblos no se gobiernan solos. Ustedes estaban haciendo una evocación histórica muy importante sobre la soberanía nacional, sí. Históricamente. Bueno, pero eso no se, la batalla es esa, no se organizó espontáneamente con el mero voluntarismo, hubo un plan. Hoy en la Argentina no tenemos un plan, o llámenlo concepto abarcador o integrador, más allá de las diferencias que siempre existen porque hay intereses que son diferentes. Bueno, ahí noto una segunda vacancia muy muy fuerte, que es, yo diría, el debilitamiento, cuando no la deserción de los sectores dirigentes de la Argentina. Y cuando digo sectores dirigentes no digo políticos partidarios solamente, digo del conjunto de los que ocupan un lugar en la conducción de un país. Estamos en problemas entonces, ¿no? Sí, pero además esto que estoy diciendo
trato de trascender meramente que la interpretación como una crítica, que no la niego, yo soy crítico de algunos aspectos de este gobierno, como obviamente fui mucho más crítico del gobierno de Macri, porque lo que no me parece que no captamos es que no son juegos infantiles los que se ponen en práctica, son proyectos distintos. Y este proyecto no alcanza porque es muy sectario, dogmático, anacrónico en ciertos sentidos, y el anterior proyecto tampoco, porque era individualista, egoísta, basado en que el endeudamiento por sí mismo iba a dar las condiciones de la producción. Digo, podríamos profundizar y debatir mucho más esto, pero por nombrarlos dos experiencias políticas, son realmente equivocadas y que fracasaron, porque hoy el país tiene más pobres que antes, hoy nuestro país está mucho más fragmentado, desvertebrado que antes. Y, por cierto, que la desigualdad social ha crecido. Entonces, bueno, ¿dónde está el proyecto integrador? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque vos sabés que a mí me gusta ser crítico también de todos los gobiernos. En realidad, mira, yo siempre lo digo, claramente algunos se ríen. Para mí el único que realmente hizo algo desde el punto de vista económico y social en los últimos años fue Duhalde, ¿no? Porque realmente fue un bombero que vino a apagar un gran incendio que nos llevó a tener 5 presidentes en una semana. Pero en realidad la precarización social siguió para la Argentina y tanto se lavan por allí la boca hablando de la década ganada, que esto, que de aquello otro, que los pobres, que los humildes, y cada vez tenemos más pobres, más humildes. O sea que si lo que se busca es hacer que esa gente salga de esa situación, en la Argentina estamos al horno, dirían los chicos, ¿no? Sí, es muy interesante tu reflexión. Cuando vos la enunciabas, yo pensaba en que a veces la realidad fuerza las cosas mucho más que la voluntad de las personas. Obviamente que había una cierta voluntad de terminar un ciclo que era ya insostenible, la prolongación sine die de lo que se llamó la convertibilidad. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Que fue la convertibilidad, que fue un instrumento, ¿sí?, que para un periodo pudo intentar reordenar ciertas cuestiones de la macroeconomía. Pero convengamos que nunca se cuenta la otra parte de la historia y la ocultan además. Esa convertibilidad agrandó la deuda externa. Esa convertibilidad creó una cierta cultura del DM2, de algunos que se podían ir a Miami, de esto y del otro, pero no generó integración del país, no generó pensar, bueno, qué polos de desarrollo vamos a afrontar, cómo vamos a los aislamientos de ciertas regiones, cómo les vamos a brindar una infraestructura de movilidad que sea como fue en otras épocas, donde llegamos a tener, mira, cuando el peronismo fue derrocado en el 55, había construido 50.000 kilómetros de vías férreas. Se fabricaban locomotoras acá, inclusive de alta velocidad, el tren marplatense 4 horas y media para ir a la ciudad balnearia, 2 de sus locomotoras se fabricaban acá. Ahora no hay nada de eso. Hay sí fotos, simulacros, anuncios, pero como vos decís, la pobreza no deja de crecer, la indigencia no deja de crecer, el desánimo no deja de crecer. Entonces aquí tenemos que recrear cierto espíritu de vida en común, pero no como un deseo individual, sino con aportes concretos de lo que es un proyecto nacional. Bueno, ¿qué queremos? ¿Quieren triunfar los que sostienen que solamente con la producción primaria nos sostenemos? Yo creo que no, que es necesaria, pero no suficiente, porque después nos vienen los problemas como ahora, donde tenés en un modo de producción donde hay aportes de la globalización, distintas cuestiones que hay que importar, en que te quedás entre Pampa y la Villa, diríamos acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Y bueno, porque tenés que pagar en dólares y no están los dólares, y entonces empieza factores de carencia,
viene un gobierno y cierra cuestiones vinculadas al armado, porque ni siquiera la fabricación de piezas, de electrónicos, y viene otro y lo quita. No se puede conducir un país bajo esas circunstancias. Uh-huh. Es la imprevisibilidad que lógicamente uno diría es la cara opuesta al desarrollo de un país más o menos normal, ¿no? Absolutamente así, y lo digo tomando tu concepto. Yo no voy a decir que vas a utilizar un mecanismo de planificación estalinista. No estoy diciendo eso. No. Pero yo lo que estoy diciendo es que cualquier organización social debe tener metas claras, objetivos, y darse un camino, una metodología para llegar a eso, pero eso hay que explicitarlo, no hay que hacerlo a través de la mesa del debate de la televisión, en donde se da una serie de ideas y después no se llega absolutamente a nada en la acción política sostenida, como decís vos, en la acción política donde complementamos el desarrollo desde el punto de vista económico, pero sin olvidarnos el desarrollo del punto de vista de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir concretamente? Bajar el desempleo, tener mucha mejor educación, una mejor preparación para enfrentar los desafíos del siglo XXI, pensar, por ejemplo, en los temas de educación, ¿qué es enseñar hoy por hoy? ¿Qué es formar a una persona? ¿Es solamente brindarle insumos supuestamente cognitivos de cómo se hace una cosa? ¿O también se ayuda comunitariamente a no perder de vista la diferenciación entre el bien y el mal? Y no me estoy haciendo el moralista, ni el evangelista, no, estoy diciendo que el bien y el mal son también las consecuencias de los proyectos equivocados. Si vos haces un proyecto político donde crees que solamente el emprendedor, solamente el individuo es capaz de generar lo colectivo, estás equivocado. Tenés que tener un imaginario colectivo más allá del respeto absoluto también a lo que falsamente este gobierno considera meritocracia. Porque cuando yo iba al colegio, obviamente, y cuando vos ibas al colegio, obviamente que te tenés que esforzar. Seguro. Digo, estudiar significa resignar otras cosas. Uh-huh. ¿Es eso meritocracia? No, eso no es en el sentido que lo dice el actual gobierno, no. La verdad que estamos, a veces escuchamos cada concepto, cada frase, cada cuestión que desconcierta, absolutamente desconcierta. Ahora, Carlos, perdóname que te interrumpa, efectivamente. No, al contrario, disculpame vos que me extiendo. No, nos desconciertan, nos apabullan, por ahí nos llevan a preguntarnos dónde estamos parados y demás. Esto es porque también quienes deberían marcarnos por allí, como señalás, el rumbo, el derrotero, el proyecto, ¿están también desconcertados? O sea, concretamente, ¿están también desconcertados en este gobierno? ¿Lo ves así? Bueno, no es solamente en este gobierno, en la oposición también. Sin ninguna duda, pero diría que no, a ver, desconcierto puede ser para algunos, y ahí estamos todavía en el campo de la buena fe en el actual. Pero se mezclan otras cosas que no son de buena fe y no son de desconcierto. Si yo compro fideos en una licitación, en un periodo de decepción, a no sé cuántas veces más el precio de lo que vale en el mercado, dudo de que sea una cuestión de buena fe. Si yo sigo viendo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compran barbijos por el doble, el triple de lo que cuestan, no puedo pensar en la buena fe. Entonces, yo te digo, si puede haber muchos que tengan falta de formación, de estudio, representantes nuestros que, bueno, parecería que no se esfuerzan demasiado en estudiar a fondo los problemas y estar más en el oportunismo político para ya pensar hoy a ver cómo pueden renovar su mandato en el próximo periodo. Entonces, con ese juego corto no podemos hacer absolutamente nada, no sirve para nada. Entonces, lo que vos me preguntás concretamente, te digo, hay diversos comportamientos. Hay comportamientos, insisto, que pueden ser de buena fe equivocados, pero hay otros comportamientos que siguen atados a una corrupción estructural en nuestro país que debemos hacer
desaparecer. No digo que la corrupción desaparezca, a lo largo de la historia la corrupción siempre estuvo presente, pero eso no justifica a que nosotros, el común de las personas, aceptemos eso y no lo corrijamos. Digo, la corrupción, aunque no se note, cuando una economía anda más o menos bien por un tema, va generando una cuestión, yo diría, de comportamiento social que, no es ejemplar. Si, siempre me decía a mí un dirigente gremial, si un trabajador del Congreso ve cierta cosa que ocurre en las oficinas, con acuerdos espurios, etcétera, etcétera, y dice, bueno, si estos se roban todo, ¿por qué no me voy a robar yo el café de la cafetería? Sí, digo, lo pongo el ejemplo concreto para decir, la ejemplaridad es esto. No es que crean en una sociedad, digamos, de ángeles, todos podemos tener, pero bueno, muchachos, paremos. Yo, la verdad, que ciertas cuestiones de la corrupción, en un hecho de excepcionalidad como el que estamos viviendo con la pandemia, no lo he visto, y donde se pelean a María Eugenia Bielsa, le sacan, después argumentan que es por ineficacia. Yo, la verdad, no lo sé, pero le sacan el presupuesto y lo llevan a acción social en el tema de las viviendas. ¿Por qué? Porque hay un fideicomiso que después están las bandas que se reparten esa cuestión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto. Quiero terminar con esto, consultarte, porque nosotros por antonomasia somos optimistas, decimos a los chicos, a los jóvenes, a pesar de los pesares, quedémonos, hagamos entre todo la Argentina, el futuro no está en Europa, no está en Estados Unidos, debe de estar acá. Pero también es cierto que por allí la realidad pega y duro, ¿no? Por ende la pregunta sería, ¿lo mejor o lo peor está por llegar a los argentinos? No, yo creo que vamos a atravesar todavía algunas etapas muy, muy difíciles, pero como te decía, la realidad se transforma en una urgencia. Perdóname, Carlos, acá me dicen, ¿más difícil todavía? Y sí, ¿no? Sí. Y en mi caso personal, en una observación de lectura y estudio de la historia, no solamente doloroso, sino extendidamente doloroso. Mira, yo voy a decir una cosa quizás muy fuerte y muy brutal. Acá hay muchos discursos en los debates televisivos en donde este tema se dice, bueno, en realidad lo que va a llegar la crisis. Me parece que están totalmente equivocados. Nosotros estamos en una guerra social en este momento. Estamos en una guerra social que se puede agudizar. Y digo, esto yo deseo que no, porque soy un hombre que desea la paz, la convivencia, la armonía. Pero bueno, una cosa es el deseo de uno y otra cosa es confundir el deseo con la realidad. O que maten a una persona por un celular, claro, ¿sí? Y atravesado por la droga. Eso no es una guerra social. Si eso no es una guerra social, ¿dónde está esta cuestión? Y me parece que en ese sentido tenemos muchos problemas. Ahora, eso no quita que, bueno, que tanto vos, yo, las personas que pensamos en un país, en una nación, en una patria, en nuestros símbolos, en nuestra historia, que no queremos borrar todo para decir que lo nuevo es todo lo bueno y lo viejo es todo. Llegamos hasta acá, muchachos y muchachas. Entonces, bueno, repensemos la Argentina en profundidad. Hay muchas cosas para repensar. Yo te nombraba lo de la educación. Y lo de la educación para mí es clave, sobre todo cuando tenés una gran influencia de todas las nuevas tecnologías en la comunicación, donde a veces yo también me pregunto con sinceridad, ¿se informa mucho mejor y democráticamente o se desinforma y se oculta? Porque nació un nuevo concepto que nosotros los periodistas no lo manejábamos tanto, que es la noticia falsa, el fake news, digamos. Efectivamente. Y esto sabemos que se ha convertido en una práctica donde, como en la nueva tecnología, el anonimato oculta al emisor y creador
de una emocionalidad. Bueno, fíjate lo que está pasando con las vacunas a nivel internacional, ¿viste? En donde es una competencia donde hay factores económicos, políticos y geopolíticos que hacen que en menos de 24 horas una información que se publicó sea corregida por otra, digamos, que va en el sentido contrario. Bueno, esto no es azaroso. Bueno, ¿de dónde se enseña ese sentido crítico? En la educación, en la formación. Y sí, volvemos siempre al origen, ¿no? Carlos, un fuerte abrazo, como siempre, es un verdadero gusto charlar contigo. Lo mejor para vos, ¿eh? Lo mejor para ustedes también y ojalá para nuestro pueblo. Exacto, iba a decir para la Argentina, ¿no? Y para los argentinos. Gracias, Carlos, muy amable. Carlos Campolongo, periodista él, colega, escritor, sociólogo, justicialista, se lo sabe perfectamente, y con esta mirada absolutamente crítica de la realidad actual. Y a Graciela se le pusieron los pelos de punta cuando dijo, no, podemos estar peor todavía. ¿Vieron? No se quejen, podemos estar peor todavía. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.